Marco Aurelio, el emperador filósofo del estoicismo. Era el hombre más poderoso del mundo. Su nombre era Marco Aurelio. Desde el año 161 hasta el año 180 después de Cristo, gobernó el vasto imperio romano. Su mando podía mover legiones, construir ciudades y decidir el destino de millones. Sin embargo, este hombre, que tenía el poder absoluto en sus manos, no estaba interesado solo en la conquista o la gloria. Estaba en un tipo diferente de búsqueda. Buscaba algo mucho más valioso que el oro o el territorio. Marco Aurelio buscaba la sabiduría. Era un rey filósofo, un gobernante que buscaba respuestas en su interior, un estudiante de la antigua escuela del estoicismo. Esto lo convirtió en una figura rara y notable en la historia. Un emperador que también era un humilde buscador de la verdad. Imagina la inmensa presión que enfrentaba todos los días. El imperio estaba bajo constante amenaza. Tribus bárbaras golpeaban las fronteras en el norte. Una plaga devastadora se extendió por las provincias, aniquilando poblaciones enteras. Había intriga política en el corazón de Roma, con susurros de traición y conspiración en los mismos pasillos de su palacio. Cualquiera de estos desafíos habría destrozado a un hombre común. Sin embargo, Marco no sucumbió a la desesperación o la ira. En cambio, recurrió a sus estudios. Recurrió a la filosofía no como un mero ejercicio académico, sino como una guía práctica para vivir. Era su medicina para el alma, su fortaleza contra el caos que lo rodeaba. Su viaje al estoicismo comenzó mucho antes de que vistiera las túnicas púrpuras de emperador. De joven, se sintió atraído por sus enseñanzas, que enfatizaban la razón, la virtud y vivir de acuerdo con la naturaleza. Tuvo a los mejores tutores de Roma, pero fueron las palabras de filósofos como Epicteto las que realmente moldearon su mente. Aprendió que no controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo respondemos. Esta idea simple pero profunda se convirtió en la base de toda su vida. Comprendió que el poder no se trataba de controlar a los demás, sino de dominarse a sí mismo. Esta base de autocontrol y pensamiento racional sería la clave de su supervivencia y su legado perdurable. Así que, mientras el mundo veía a un emperador al mando de ejércitos desde las frías y húmedas fronteras de Germania, se libraba una batalla diferente. Era una lucha interna, librada no con una espada, sino con una pluma. Cada mañana, antes de que comenzaran los deberes del día, Marco escribía para sí mismo, un diario privado para aclarar sus pensamientos y reforzar sus principios. No escribía para una audiencia o para la fama, escribía para recordarse a sí mismo cómo ser un buen hombre, cómo ser justo, paciente y compasivo, incluso cuando el mundo le daba todas las razones para hacer lo contrario. Estas notas privadas un día se convertirían en su famosa obra, conocida por nosotros como las Meditaciones. La vida de un emperador era una tormenta constante. Había incontables demandas, decisiones difíciles y la pesada carga de la responsabilidad de toda una civilización. Marco Aurelio sentía este peso intensamente. Escribió sobre sentirse arrastrado en 1000 direcciones diferentes, sobre las frustraciones de tratar con gente difícil y sobre el profundo sentido de soledad que a menudo acompaña al liderazgo. Él no era un dios, sino un hombre, y experimentó las mismas luchas que todos nosotros: ansiedad, duda y tristeza. Su poder y posición no lo protegieron de los desafíos fundamentales de ser humano. De hecho, su papel como emperador solo amplificó estas batallas internas, haciendo su búsqueda de paz aún más urgente. Para combatir estos sentimientos, Marco desarrolló el concepto de la ciudadela interior. Esta era una fortaleza dentro de su propia mente, un lugar de calma y razón que ningún evento externo podría traspasar. Sabía que no podía detener las guerras, prevenir la plaga o cambiar la naturaleza difícil de otras personas. Esas cosas estaban fuera de su control. Lo que sí podía controlar era su mundo interior. Podía retirarse a esta ciudadela en cualquier momento para encontrar claridad y fuerza. Era un espacio construido sobre los cimientos de la lógica y la perspectiva, donde podía recordarse a sí mismo que sus propios pensamientos, no los eventos externos, eran la verdadera fuente de su perturbación. Este santuario interior no era un lugar para escapar de la realidad, sino para enfrentarla con valentía. Marco se entrenó para ver las cosas tal como eran, sin añadir los juicios de su propia mente. Si alguien lo insultaba, lo veía simplemente como palabras que se decían, no como un ataque personal que requería una respuesta emocional.
Si enfrentaba un contratiempo, lo veía como una oportunidad para practicar la resiliencia, no como un fracaso catastrófico. Esta práctica del juicio objetivo era una parte clave de su rutina diaria. Le permitía mantenerse firme y sereno mientras el mundo a su alrededor se sumía en el caos. Su ciudadela interior era su máxima fuente de poder. Este trabajo interno constante fue el verdadero proyecto de su vida. Buscó la serenidad no cambiando el mundo, sino cambiando su percepción de él. Comprendió que la verdadera paz no proviene de tener una vida perfecta, sino de cultivar una mente resiliente. Luchó con sus propios defectos, su ira y sus momentos de debilidad, documentándolos honestamente en su diario. Este humilde autoexamen lo convirtió en un mejor líder y un hombre más sabio. No nació sabio, se convirtió en uno a través de un esfuerzo incansable, a través de la práctica diaria de mirar hacia adentro y fortalecer las paredes de su ciudadela interior, un pensamiento a la vez. Dentro de las páginas de sus meditaciones, Marco Aurelio presenta un plan claro y poderoso para una buena vida. Una de sus ideas centrales es la búsqueda de la virtud. Para Marco, las 4 virtudes cardinales del estoicismo eran el objetivo final. Media Group, symbolic 4 pillars in ancient architecture, Roman marble statues representing virtues at stock at distribute equally, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Estos no eran conceptos abstractos, sino guías prácticas para la acción diaria. La sabiduría era la capacidad de ver las cosas con claridad y tomar decisiones acertadas. La justicia se trataba de tratar a cada persona con equidad y respeto. El coraje no era la ausencia de miedo, sino la fuerza para hacer lo correcto a pesar de él. Y la templanza era la práctica del autocontrol y la moderación en todas las cosas. Estas virtudes eran la estrella del norte que guiaba cada una de sus decisiones. También tenía una profunda perspectiva sobre el sufrimiento y la humanidad. Marco no creía que debiéramos evitar el dolor o las dificultades a toda costa. En cambio, veía los obstáculos como oportunidades. Famosamente escribió, Media Group, Close-up of stone block in pathway, Roman road with obstacle in foreground at stock at distribute equally. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esto significaba que cualquier problema que enfrentara, un general traicionero, una negociación política difícil o su propia salud deteriorada, era una oportunidad para practicar la virtud. Era una prueba. Una persona difícil era una oportunidad para practicar la paciencia. Una pérdida dolorosa era una oportunidad para practicar la resiliencia. Él enseñó que podemos transformar cada evento negativo en una fuente de fuerza y carácter, una materia prima para nuestro propio crecimiento. Sus reflexiones sobre la muerte se encuentran entre las más poderosas. Marco se recordaba constantemente su propia mortalidad. Esto no era para ser morboso o deprimente, sino para aportar claridad y urgencia a su vida. El pensamiento memento mori, recuerda que vas a morir, era una herramienta para ayudarle a vivir más plenamente. Sabiendo que su tiempo era limitado, se centró en lo que realmente importaba. Le ayudó a dejar de lado las pequeñas quejas, a evitar perder el tiempo en búsquedas triviales y a actuar con propósito e integridad en cada momento. Veía la muerte como una parte natural e inevitable de la vida, un regreso al universo del que venimos, y por lo tanto, nada que temer. Vivir con humildad era otra piedra angular de su filosofía. A pesar de ser el gobernante absoluto del mundo conocido, se veía a sí mismo como una pequeña parte de un todo mucho más grande. A menudo reflexionaba sobre la inmensidad del tiempo y el espacio, contemplando las innumerables generaciones que le precedieron y las muchas que le seguirían. Esta perspectiva le ayudó a mantener su ego bajo control. Comprendió que su fama, su poder y su propia vida eran temporales. Esta visión cósmica le animó a actuar con amabilidad, a servir al bien común y a recordar que, en esencia, no era diferente de cualquier otro ser humano. Las enseñanzas de Marco Aurelio no están confinadas a los anales de la historia antigua. Son tan relevantes hoy como lo fueron hace casi 2000 años. En nuestro mundo moderno, estamos constantemente bombardeados con distracciones, presiones y ansiedades. Enfrentamos nuestras propias batallas, ya sea en nuestras carreras, nuestras relaciones o nuestras propias mentes. Los principios estoicos que guiaron a Marco a través de la guerra y la peste pueden guiarnos a través de los desafíos del siglo XXI.
Su énfasis en concentrarnos solo en lo que podemos controlar es un poderoso antídoto contra la ansiedad causada por un mundo que a menudo se siente caótico e impredecible. Su sabiduría proporciona un ancla atemporal en aguas turbulentas. Considera cómo sus lecciones pueden aplicarse a nuestras vidas diarias. Cuando te sientas abrumado por tu lista de tareas, puedes practicar el principio estoico de desglosar las tareas grandes en acciones más pequeñas y manejables. Cuando te enojes por el comportamiento de alguien, puedes hacer una pausa y recordar que sus acciones no están bajo tu control, pero tu respuesta sí lo está. Cuando enfrentes un contratiempo profesional o una decepción personal, puedes verlo no como un desastre, sino como lo hizo Marco, una oportunidad para practicar la resiliencia y aprender de la experiencia. Su filosofía no se trata de eliminar la emoción, sino de manejarla con razón y perspectiva, transformando los obstáculos en combustible para el crecimiento personal. El ejemplo de su humildad es quizás su legado más inspirador. En una era de redes sociales, donde tantos persiguen la fama y la validación externa, Marco nos enseña a buscar nuestro valor en nuestro interior. Él tuvo más poder y estatus de lo que podemos imaginar. Sin embargo, encontró significado en la acción simple y virtuosa y en la reflexión tranquila. Nos recuerda que el verdadero éxito no se mide por títulos, riqueza o seguidores, sino por la calidad de nuestro carácter. Su vida es un testimonio de la idea de que podemos encontrar un propósito profundo y tranquilidad no buscando poder sobre los demás, sino logrando el dominio sobre nosotros mismos y sirviendo al bien común. Finalmente, Marco Aurelio nos deja un mensaje de empoderamiento y esperanza. Nos muestra que, sin importar nuestras circunstancias, tenemos el poder de vivir una vida con propósito, calma e integridad. Era un emperador, pero sus luchas eran humanas. Sus soluciones eran filosóficas, pero también prácticas. Al leer sus meditaciones, se nos invita a caminar junto a él en el camino hacia la sabiduría. Su voz perdurable llega a través de los siglos para recordarnos que todos tenemos una ciudadela interior, una fortaleza de razón y virtud, que puede ayudarnos a navegar los desafíos inevitables de la vida con gracia y coraje. Su ejemplo no es solo para ser admirado, es para... Suscríbete a mi canal. Poesía Viajera.